Vamos a dar comienzo a esta mesa de presentación de la muestra El Trazo Irreverente, que es un homenaje que queremos rendir a Andrés Cassioli a 10 años de su muerte. Agradecer a todos ustedes primero que nada, pero por supuesto también a Nora Bonis y a Malena Cassioli, que no solamente tuvieron la amabilidad de ceder y de armar toda la exposición, sino porque son muy buenas amigas de Eudeva y de nosotros, y han trabajado con mucha profesionalidad, con mucho amor, con mucho cariño, y está a la vista, todo está a la vista. Así que muchas gracias también Malena por el catálogo. Conocí a Andrés Cassioli en los 70, venía de trabajar en editoriales que no reconocían mis derechos de autor y tampoco me devolvían los originales, y comencé a tener este tipo de reconocimiento de mis derechos a partir del encuentro con Andrés Cassioli. En ese sentido, desde un punto de vista profesional, es un antes y un después para mí. Y creo que lo debe haber sido para muchos de mis colegas de la misma manera, porque Cassioli era también un autor que respetaba a sus colegas y siempre fue un luchador en ese sentido. Después nos unió una gran amistad, pero lo que yo quiero recalcar es precisamente la importancia de él como editor, porque son varias generaciones que hemos pasado por sus revistas y por sus libros, y él ha sido no solo un referente, sino un tipo que respetaba todo lo que se hacía desde un punto de vista profesional, y para mí, que no soy un tipo demasiado complaciente con los editores, creo que él es seguramente el mejor editor que he tenido en mi vida, y que además me brindó su amistad, y eso se agradece doblemente. Bueno, en principio, felicitaciones a Luis como dueño de casa, primero por un lugar remozado y muy bien aprovechado, y después por darle impulso a esto. Y luego a Nora y a Malena por la decisión de elaborar una síntesis de la versatilidad y de la maestría de Andrés, de una obra que posiblemente no tuvo pretensión de ser tal, que la fue constituyendo el devenir de los años. Un devenir en el que había obligaciones, desafíos, emprendimientos, y escasamente eso, posiblemente momentos muy cortos de la expresión individual por las puras ganas de hacer. Cuando uno encuentra que una persona debió desarrollar con los años la obra en medio de esos desafíos y de esas responsabilidades, de las solicitudes, de los requerimientos, entiende que en el medio de eso había exigencias de tiempos, exigencias de contenidos, en el medio de los cuales había que aportar el talento y las exigencias de las tecnologías de época, ¿no? Entonces uno ahí empieza a dar en aumento la importancia de esa obra que se fue constituyendo. Porque Andrés debió enfrentar a veces las necesidades de un pedido que implicaba además el uso de determinados materiales, determinados tiempos para entregar, y también la tecnología en lo que iba a derivar eso, ¿no? También en muchos casos, y sobre todo en lo más conocido de él, que es la caricatura política,
la necesidad de expresar o de comunicar. No está de menos recordar esto cuando hace pocos días fue el Día del Periodista, ¿no? Y en el medio de eso, una evolución de sus estilos, de los distintos aprovechamientos. Claro, la caricatura satírica política fue lo más conocido, pero acá, por suerte, esta muestra rescata otros aspectos de él como creador, de cierto aspecto de ilustrador, de la derivación de esa caricatura hacia un estilo que él llamó retraturas, que estaba en el medio entre el retrato y la caricatura, y también de la exacta convicción de a dónde estaba poniendo lo que estaba poniendo, ¿no? Como ya dije, a veces echando mano a las tecnologías disponibles, si había que trabajar con lápices grasos, con alinilas o con esas viromes chinas enormes y larguísimas que descubrió allá cerca del año 2000, y también a dónde iba ese trabajo, porque una cosa era la tapa de humor y otra cosa era trabajar para el Cronista Comercial, donde él firmó Demo, o trabajar para una dimensión importante como es la de la revista Rolling Stone, ¿no? Todo eso lo llevó a indagar permanentemente en posibilidades y encontrar cosas. Una vez, cuando se había puesto muy ducho con las viromes, lo cual arrojaba algunas dificultades porque el rayado de un color sobre otro iba provocando ondulaciones en el papel, había que llevar a escanear un escáner rotativo afuera porque si no aparecía esfumado, ¿no? Pero un día, cuando ve unas impresiones que eran buenas, aún en papel obra, es importante decir que hay en un periodo a partir de los momentos de una evolución muy importante en la tecnología de la industria gráfica, que eso fue significativo. Él mira el original y me dice, mira, dice, el rayado de las viromes ayuda al puntaje de la impresión, dice, queda mejor impreso que el original. O sea, se dio un proceso que él advirtió donde en vez de ir perdiendo, iba ganando. Encontró una técnica y unos materiales que le permitían ganar. Y a partir de eso trabajó muchísimo en eso. Bueno, ese muchísimo son cientos y cientos de trabajos de todo tipo, en el cual están los retratos, están las composiciones, está incluso la ilustración más abstracta, y en algunos casos acompañada incluso de su propia tarea de diseñador. En junio de 1978, cuando la dictadura exigió a los medios que el Mundial de Fútbol fuera considerado como una cuestión de Estado, aparece la revista Humor. En la tapa, la caricatura del director técnico del seleccionado nacional, César Luis Menotti, se veía como consumido, todavía más flaco de lo que era, y con unas orejonas que evocaban inequívocamente a la del entonces superministro de Economía, Martínez de Hoz. Al dibujo lo acompañaba una frase irónica, pero surgida de la realidad. El Mundial se hace cueste lo que cueste. Había que animarse. Esa revista lo hizo, porque se atrevió a eso y mucho más. Humor Registrado, tal era su marca comercial, aunque todos la llamaban La Humor, fue la creación de un dibujante, historietista, ilustrador, humorista, caricaturista notable de nivel internacional, Andrés Cassioli. A él me voy a referir. A partir de esa aparición, durante 21 años, 5 de ellos atravesados por la más cruenta dictadura de la historia argentina, y de 566 ediciones, La Humor desafió la censura, fue una alternativa alivianadora frente al pensamiento único
en un momento en que cualquier clase de contenido diferente era considerado, calificado y perseguido como subversivo. Prohibida en el país la actividad política, Humor fue un medio desafiante que empezó solo acompañado por Dante Panzeri, que lo hacía, pero en serio, desde el diario La Prensa, señalando algo muy transgresor de ese momento, como era la inutilidad del Mundial de Fútbol de 1978. Y no solo eso, en un momento en que todos los canales estaban en manos del Estado, criticaba la programación televisiva y todavía más, se permitía chanza sobre la intelectualidad de los militares en el poder o sobre el rumbo de la política económica, esa que dejó culo para arriba a más de medio país. La revista tuvo varias etapas de desarrollo, pero seguramente la más dura de sobrellevar fue la de la dictadura, con el Mundial, la Guerra de Malvinas, el conflicto con Chile, la censura, la cuestión de los asesinados, desaparecidos y apropiados. Pero aún en esas circunstancias de riesgo, Humor no se achicó y se siguió riendo. Por ejemplo, publicó la tira Leopoldo el Grande, inspirada en Galtieri, y se burló de varios militares en un número que fue censurado por haber sugerido, con un dibujo fantástico, que las limitaciones de los militares eran tantas que ni siquiera podían sostenerse arriba de una patineta. En 1972, Cassioli, apodado El Tano, había sido junto a sus amigos y socios en una agencia de publicidad, Oscar Blota, Pedro Ferrantelli y Carlos Blota, el gestor de otra revista de humor llamada Satiricón, finalmente clausurada por Inmoral en 1974 por el gobierno de Isabel Martínez, después de 2 años, 24 ediciones y una venta pico en el momento de su cierre de 250.000 ejemplares mensuales. Su inmediato intento, Chaupinela, también de humor político y de costumbres, fue nuevamente prohibida por Isabel, López Rega y sus secuaces. Luego de esas 2 hecatombes que costaron sangre, sudor, dinero, exilios, Cassioli participó por corto tiempo en El Ratón de Occidente, en el mensuario Perdón, en Mad, franquicia de una celebrada publicación norteamericana, también mandada a cuarteles de invierno por los milicos. Comparto esta mesa con figuras que acompañaron a Cassioli, como Tomás Sanz y Oche Califa. En Humor, Mona Moncalvillo firmó entrevistas memorables porque sin temores preguntaba y publicaba lo más de lo menos permitido, otorgándole visibilidad a grandes personajes que o estaban prohibidos o en las tinieblas o se habían tenido que exiliar. También hacía travesuras Miguel Rep, que con apenas 16 años se integró al notable seleccionado de ilustradores, historietistas y humoristas de la revista que encabezaba Cassioli. Menciono a otros pioneros: Jorge Sábato, Aquiles Fabregat, Enrique Vázquez, Hugo Paredero, Alejandro Dolina, Gloria Guerrero. Y para los tiempos que siguieron podría mencionar a 100 grandes firmas que hicieron de Humor una usina de inteligencia y una publicación cultural e independiente de características únicas. Es muy probable que después de esto, todo lo que yo pueda decir estará de más. Bien, un aspecto que se señaló en la presentación de Andrés como editor, como gran editor, era un editor intuitivo, algunas cosas le salieron bien, otras no tanto, pero era un tipo con mucho empuje y por eso logró lo que logró. Recomiendo leer, además de lo que dijo Oche Califa, su prólogo al catálogo de la muestra. Ahí está la clave, digamos, técnica, artística de mucho de lo que hizo Andrés, además de lo que se puede ver en el salón de al lado. Y además, lo que dijo Carlos, otro que compartió muchos años con él, compartimos, lo que a mí me avala para estar sentado acá son los, no sé, más de 40 años largos
de amistad y unión con Andrés, haber participado de muchos de esos proyectos. Recordar al compás de la muestra muchas de las noches que compartimos, muchas de las incertidumbres que tuvimos en épocas bastante difíciles. Como decía Carlos, la historia de humor incluso tiene una cocina por adentro, un prolegómeno de cómo se fue gestando esa idea bastante inconsciente que promovió sobre todo Andrés. Como en el año 78 era una época muy difícil, se fueron haciendo algunos intentos sueltos de humor más inofensivo, de humor costumbrista. Se hacían ediciones de una sola tirada, como para ir tanteando, para ir probando cómo estaba el ambiente y cómo reaccionaban las autoridades ante cada aparición. Como eso más o menos se filtró, pasó, vimos que había una punta y Andrés directamente, en un acto, reitero, casi inconsciente, pero que acompañamos varios de los que habíamos estado con él en etapas anteriores y en Satiricón. Bueno, nos largamos. Fue un periodo raro, el inicio de una revista que iba tanteando paso a paso, que empezó a recibir respuestas de los lectores. Ahí nos dimos cuenta que había un grupo de gente, de lectores posibles, que estaba esperando la reaparición de algo que valiera la pena. Y después, bueno, eso cuajó, ya lo dijo Carlos, el resto es bastante conocido. Y muchas de esas cosas, de ese recorrido, está en la muestra también, con muchas de las tapas que se hicieron en épocas muy complicadas, etapas que nos iban impresionando y asombrando a nosotros mismos, por eso fuimos avanzando, y por eso la gente nos identificó como casi, porque hubo otras, casi la única voz contra la dictadura. Y bueno, después los tiempos pasaron, pasó ese periodo y mucha gente se empezó a animar un poco tardíamente de todo lo que había pasado y a denunciar cosas que habían sucedido. Y la revista perdió fuerza, porque ya no éramos los únicos, pero nunca perdimos las ganas. Y yo reitero, recomiendo leer la presentación de este catálogo, recordar mucho de las palabras de Carlos, que vivió también mucho ese tiempo, y tomar la muestra como una especie de... Hace poco, un tema que se reitera, los tangueros lo pueden reconocer, se suele afirmar la vigencia del tango cambalache como que podía haber sido escrito en cualquier época y que todavía tiene vigencia y que la seguirá teniendo. Esa mezcolanza, tipo denuncia y costumbrismo, se puede ver también en la muestra. La muestra de Andrés es un cambalache. Ahí están las grandes figuras valiosas de nuestra vida cultural, política, junto con otros desdichados personajes retratados, en una mezcla que
tiende a hablar de toda una época. Reitero, los últimos 40, 45 años están ahí. Y podían haber seguido estando, de no ser por la imposibilidad que tuvo Andrés de seguir haciendo obra y de seguir plasmando esa realidad. Con toda su capacidad de trabajo, algo que hay que reiterarlo, con una vocación enorme por el tablero. Sus tareas como editor lo molestaban mucho, pero tenía que hacerlo también. La parte empresarial del asunto, pero la vida de él era el tablero. Y cada tapa, cada quincena que hacíamos la tapa, nos regodeábamos en el tema, a ver qué se podía hacer. Y cualquier cosa que se le planteara, por complicada que fuera la situación, el personaje, las circunstancias, él lo resolvía con una... Aquí se habla de un habilidoso, él mismo se llamaba un habilidoso, y con razón, no era jactancia. Era un tipo con una habilidad tremenda para el dibujo, para el color, para la pintura incluso, porque terminó siendo un artista plástico. Y bueno, es una buena ocasión que me conmueve un poco, de una buena ocasión de evocar todo eso, de reconocerlo como todo lo que fue y un poco la sensación de pesar de que todo eso ya pasó. Hoy día no parece haber cabida para el humorismo, sobre todo en la parte gráfica. Algunas cosas relativamente rescatables que se hicieron en televisión ya no están. El concepto de humor que hoy tiene la televisión es lamentable. Así que bueno, nos tendremos que conformar con estos recuerdos, con estas cosas que nos tocaron tan de cerca. Y bueno, gracias a todos por estar y poder compartir este momento. Gracias.